Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más, como todos los miércoles. Estamos en una edición más de su programa, Conociendo la Biblia. Les saluda su hermano, evangelista Franklin Cava. Que también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos vean por primera vez, reciban pues muchas bendiciones. Amén. En esta noche vamos a estar tocando un tema que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas y de mucho conocimiento para su vida espiritual y para su intelecto. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema ¿qué dice la Biblia sobre la idolatría? ¿Qué dice la Biblia sobre la idolatría? Eso es un tema, ¿verdad?, que a veces muchas personas pues no tocan este tema, ya que es un poquito profundo. Aparte, pues muchos lo ven como un poco controversial en diferentes áreas. Pero vamos a estar en esta noche hablando qué dice las Sagradas Escrituras sobre este tema. Amén. Sabemos bien que estamos llegando a muchas personas, porque yo dejo este mensaje hasta el otro día para que la gente lo pueda ver, los que no pueden verlo, y también lo vamos a tener en YouTube para que otras personas también así lo puedan ver. Y vamos a tocar el tema de lo que es la idolatría en sí. ¿Amén? ¿Qué es la idolatría en sí? En primer lugar, tenemos que ver qué dice el diccionario acerca de la idolatría, el significado de la idolatría. La idolatría es un amor o una admiración exagerada hacia una persona o hacia una cosa. Así pues bien, cuando nosotros hablamos de lo que la Biblia llama el pecado de la idolatría, la idolatría viene de una palabra griega que es eidolatría. Esta palabra eidolatría está compuesta de dos palabras en griego. Una de ellas es eidolón y la otra es latris o latría. ¿Qué significa eidolón? Eidolón significa una imagen o figura, y latría o latriz significa devoto. Cuando unimos la palabra de idolatría, ¿verdad?, eidolón y latris, lo que significa en sí es adorar a una imagen o figura. Y esto es lo que hacen aquellos pues que no conocen al único Dios vivo, el Dios verdadero. Pero nosotros como hijos de Dios estamos bien conscientes de que el que tenemos que adorar al único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, que es nuestro Dios. Amén. Saludamos a todos los amigos que están con nosotros. Amén. Bienvenido y muchas bendiciones. Le aconsejo que busque una libreta, porque voy a dar muchas citas en esta noche y yo quiero que usted las anote para que después las tenga con calma y las estudie, porque todo lo que voy a hablar en esta noche está basado en las Sagradas Escrituras. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios estamos conscientes de que el que tenemos que adorar y el que se debe adorar es al Dios verdadero, el creador de todo lo que existe. Amén. A todo lo que existe. Entonces, por eso es que no adoramos las diferentes animales o figuras o cosas. Hay una palabra que es el anaconismo o el aniconismo, que significa el evitar las imágenes en una celebración de un culto. Eso es lo que significa la palabra aniconismo, ¿verdad? Que el evitar que adorar imágenes en una celebración de un culto, ¿verdad? También hay otra palabra que es la palabra iconoclasia. Y la palabra iconoclasia significa ruptura de imágenes. Y todo esto, ¿verdad?, se ha dado a través del tiempo. Algunas creencias religiosas dicen que nosotros somos exagerados en decir que lo que la Biblia dice, pero verdaderamente, amén, nos importa a nosotros qué dice la Biblia, qué dice la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, no se trata de quién, amén, o de cada quien, en este caso religión, haga su propia teología como bien le parezca, ¿verdad? No se trata de que usted haga la teología, sino conocer al Dios verdadero, amén, para que Él nos revele su palabra. Y así que cualquier adoración o rendición de culto o alguna imagen o persona o objeto, amén, que se esté practicando, que es idolatría, amén, porque esto es idolatría, porque Dios, la Biblia dice que no comparte la adoración que le pertenece a Él con ningún objeto ni con ningún hombre. Amén. La idolatría es un mal que se transmite a lo largo y a lo ancho del planeta.
No se sabe, o sea, no sabemos con exactitud cómo surgió ni de dónde surgió. Algunos creen que probablemente el concepto idolátrico comienza allá en el tiempo de Babilonia, lo que es hoy Irak, ¿verdad? Donde nació la civilización y se desarrolla la humanidad. Amén. Entonces, lo que muchas personas a través del tiempo ofrecen a entidades mediadoras, poniendo a alguien, ¿verdad?, a mediar. El apóstol Pablo bien lo dice cuando dice: salgan de la idolatría, porque los que sacrifican, la gente sacrifica, a los demonios los sacrifica. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, en el verso número 14, el 19 hasta el 21, ahí están estos versos que le acabo de leer, amén, donde el apóstol Pablo dice que el que adora, amén, o sacrifica cosas a los dioses, eso es conceptos demoníacos. Hay sectas que tienen mediadores que Dios no aprueba, amén, que Dios no aprueba los mediadores, porque no tienen ningún apoyo en las lenguas hebreas, ni griegas, ni arameas, amén, que son los idiomas básicos en los cuales se escribieron la Sagrada Escritura, los originales bíblicos. La idolatría es un intermediario, pero la Biblia dice que el único mediador, amén, es Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén, Jesucristo hombre. O sea que el único mediador, establece el apóstol Pablo, entre Dios Padre y los hombres es uno solo, se llama Jesucristo. El problema es que a nuestro Señor no le agradan los intermediarios. Amén. La razón, pues ningún muñeco ni ninguna persona puede ser un intermediario, ni los ángeles del cielo, porque, amén, nadie, ninguna persona humana, porque el ser humano es imperfecto. Además, solo a través de la obra que Cristo hizo, su obra inmaculada en la cruz del Calvario, es que el Señor puede escucharnos a cada uno de nosotros. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2 en verso 10. Amén. También en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso número 28, amén, el apóstol Pablo dice: de modo que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, amén, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escuche bien, Apocalipsis 21:8, ahí está estableciendo una serie de acciones pecaminosas, amén, que conllevan al ser humano a la destrucción y ser lanzado al final al lago de fuego, que son los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, que bregan brujerías, idolatría, y todos los mentirosos, amén, porque hay mentirosos compulsivos, irán al lago de fuego. Fíjese que el diablo, a través del tiempo, el diablo se ha inventado miles de dioses falsos. Amén. Dios te bendiga, hermano Gualdil, bendiciones, siervo del Señor. Amén. El diablo se ha inventado montones de dioses falsos, ofreciéndoselos a la humanidad desde el principio de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que la gente los adoren, para que la gente los busque y así llevar la gente al pecado más terrible, que es el pecado de la idolatría, y así poderlos llevárselos para el infierno cuando mueran. Mucha gente lo que han hecho es, el diablo ha hecho que la gente adoren a becerros, adoren insectos, adoren árboles, adoren el sol, adoren la luna, adoren a los muertos, adoren a los santos de la antigüedad, hasta que lo adoren al mismo, al propio Satanás. Por eso es que existe el satanismo. En la palabra de Dios nunca usted va a encontrar, amén, algo que diga que las personas cuando están en el cielo pueden interceder o escuchar las oraciones de las personas que están aquí en la tierra. Nadie que está en el cielo puede escucharte, porque eso no es ningún atributo. El único atributo de la omnipotencia y omnisciencia, amén, y omnipresencia es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie tiene el poder de escuchar a todo el mundo a la misma vez. De millones de personas, ningún ser humano, nadie puede. Eso le toca solamente al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, encontramos nosotros, hay una parábola
una pequeña, ¿verdad? Una palabra en griego que está compuesta de dos palabras más. Esa palabra se llama hiperdulia. La palabra hiperdulia viene del griego hiper y doulos, ¿verdad? Que significa esclavo. Hiper significa superioridad, algo máximo, algo máximo, grande, amén. Y la palabra doulos, que significa esclavo, o en un sentido siervo, ¿verdad? Cuando hablamos la palabra hiperdulia, lo que se puede interpretar de la siguiente manera, ¿verdad? En el griego, hiperdulio es hacerse esclavo en una forma máxima. Nosotros somos esclavos, no de ningún hombre, no de ninguna mujer, como usted o como yo, o de ningún objeto, sino somos esclavos de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo ahí en griego es doulos. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Lo que indica es que estoy sometido a Él, bajo las direcciones de Él. Amén. Entonces Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Cristo fue el que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros como un abogado, amén, en la presencia del Padre. Por eso es que de ahí nosotros somos ¿qué? Monoteístas porque creemos en un solo Dios, diferente al politeísta. Politeísta es la creencia o la adoración de muchos dioses. Mucha gente en la actualidad practica el politeísmo porque están atados en la idolatría. Tienen montones de dioses, cientos de dioses. Te va a la China y allí va cientos de dioses. Va a la India, allí hay cientos de dioses. La gente adora al becerro, a la culebra, al conejo, a la vaca. En la India es algo impresionante. A cualquier cosa ellos le llaman Dios y se postran y lo adoran en la India, ¿verdad? Porque son politeístas. Ahora bien, de esto surgen dos preguntas que tenemos que hacernos nosotros, ¿verdad? ¿Será que lo que Dios enseña en su palabra? ¿Será la idolatría algo que Dios enseña que tenemos que hacer nosotros en su palabra? La segunda pregunta es: ¿querrá Dios compartir la adoración que a Él le pertenece con los hombres o con algún objeto? Esas preguntas las vamos a ir contestando a medida que vayamos estudiando, ¿verdad? Esta temática, que vamos a ir poco a poco disertándola. Ahora bien, en nuestro mundo hay un sinnúmero de religiones, ¿verdad? La filosofía acerca de un espíritu omnipotente o una fuerza viva, cósmica, que varían de diferentes naciones a una a otra, pero todas creen en una fuerza cósmica, en un ser superior. Durante un siglo el comunismo llegó a sostener o sigue todavía sosteniendo, y ha sostenido a través del tiempo el comunismo, que un ser llamado Dios, eso es un mito, y que la religión es un opio. Eso es lo que enseña el comunismo, ¿verdad? En las bases del comunismo que estableció Carlos Marx. En el mundo vamos a encontrar una diversidad de templos, de santuarios, de catedrales, de monumentos religiosos que adoran al paisaje, que adoran las cosas hermosas del planeta. Ellos representan la apasionada búsqueda de la humanidad por algún tipo de deidad que a ellos le pueda otorgar una ayuda o le pueda otorgar una influencia. En el mundo, por ejemplo, existen panteones hindúes en la India, santuarios sintoístas en el Japón, mezquitas musulmanas allá en el Medio Oriente, templos budistas en Tailandia, encontramos catedrales católicas en España, en Latinoamérica, encontramos pagodas en Taiwán, en China, encontramos templos ortodoxos por allá por Grecia, que tuve el privilegio de ver muchos de ellos, templos, iglesias protestantes en Europa, aún en las tribus de Papúa, de Nueva Guinea, allá cerca de Indonesia, culpen dioses mitológicos y le ofrecen sacrificios. ¿Para qué? Para apaciguar los dioses. Amén. Pero ¿sabe qué? Nunca estas personas son transformados. Siguen igual. Sus pecados nunca son perdonados ni son purgados. Siempre están buscando algo porque siguen vacíos. No tienen una satisfacción espiritual. Los ritos religiosos, los dogmas, los credos no tienen poder para perdonar los pecados y traerles paz a esta persona. Las sociedades académicas han fomentado conceptos en el día de hoy muy sofisticados acerca de Dios. Millones en el día de hoy niegan la idea de un ser omnipotente, mientras que muchos aceptan la idea de un ser supremo, pero que nada tiene que ver con el ser humano.
En el día de hoy vemos montones de gente atea y adorando cosas que son a veces que dejan a uno atónito, ¿verdad? Creencias que no caben ni en la mente humana, adorando un árbol, adorando un río, adorando una piedra. Los hindúes lo llaman la más alta realización y ellos le llaman la iluminación o el nirvana. Los antiguos hebreos lo llamaron ¿cómo? Jehová, Yahvé, Yahweh, el creador del universo. Amén. Jehová de los ejércitos, Yahweh. Fíjese que también le llamaban el creador del mundo, el rey de reyes, el altísimo, el Elohim, el Adonai, el Dios de verdad, el Dios de la majestad, el Señor soberano, el compasivo, el misericordioso, el Dios paciente, el Dios generoso, como lo conocen el pueblo hebreo. Jehová Dios, amén. Jehová es una palabra, Yahweh. Primero era un tetragramatón porque era compuesto de 4 consonantes que no se podían leer. Luego llegaron los masoretas y le pusieron vocales y surge la palabra Yahweh, Yahvé, amén, que significa ser. Y el verbo ser implica pasado, presente y futuro. O sea, el que todo lo es. Por eso a Dios se le llama el Eterno. Cuando mencionamos la palabra Jehová en sí, lo que significa es el Eterno. Amén. El Altísimo, el Soberano, el que nada lo puede alcanzar, el Todopoderoso. Ese es el nombre, Jehová. Cuando decimos Jehová estamos diciendo el Eterno. Amén. El Dios conocido como el Omnipotente, el Omnisciente y el Omnipresente. Omnipotente porque Dios todo lo puede. Omnisciente porque Dios todo lo conoce. Y omnipresente porque puede estar en todos los lugares a la misma vez. Eso solamente es el Dios Todopoderoso compuesto de 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Y un día vamos a hablar de este concepto. Amén. De la Trinidad. Ahora bien, cuando vemos la figura histórica de Jesús, el Cristo de la procedencia hebrea, es el Cristo, nuestro Señor. Él es la imagen invisible y eterna del Padre. Él habita, en Él habitaba la divinidad corporalmente. Alabado sea el Señor. Eso se conoce como la pleroma en el concepto griego que está en el libro de los Colosenses. Amén. Donde dice que en Cristo habita la divinidad corporalmente, de que Cristo es Dios, el Emanuel, Dios con nosotros. En el libro de Romanos capítulo 9, en el verso 5 dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo es Dios. Amén. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, pero ¿cómo me van a explicar este texto? Amén. Eso es lo que dice el concepto en ese libro en el texto griego, en el original griego. Cristo es Dios, el Elohim. Amén. La pregunta es, ¿qué distingue al Jesús de la Biblia de las demás religiones? Sencillo. Ningún líder de las grandes religiones del mundo se atrevió a decir, yo soy la vida. Pero un día Cristo se paró en la roca. Amén. Y allí delante de aquella multitud dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Mahoma no dijo eso. Amén. Mahoma nunca dijo yo soy la vida. Confucio nunca dijo yo soy la vida. Hare Krishna tampoco dijo nunca yo soy la vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Ningún líder de las religiones del mundo se atrevió a decir, yo soy la vida. El único fue Jesucristo, porque Él era la vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que el único camino para llegar a la presencia del Padre es a través de Jesucristo. Los hombres han inventado muchas veredas para confundir y engañar al ser humano, cuando hay un solo camino a la presencia del Padre, que es a través de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la idolatría? Vamos a ver, van varios textos en la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, amén, en el capítulo 27, en el verso 15. Ahí vamos a encontrar en el 4º libro de la Biblia, Deuteronomio 27:15, que es una maldición que conlleva a la condenación eterna la persona que está envuelto en la idolatría. Y voy a leer, y yo quiero que usted anote en su casa todos estos textos que yo voy a ir mencionándole y los voy a estar leyendo, y ahí los vamos a discutir para que usted vea qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No son los inventos de los hombres, es la palabra de Dios que es soberana. Y dice así, maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido hecha por un artesano, la ponga en un lugar oculto, porque eso le repugna al Señor.
dice Jehová. Deuteronomio 27:15. Ahí está prefiriendo que una maldición para todo el que haga un ídolo y la figura de metal y hecha por un artesano y lo ponga en un lugar oculto. ¿Para qué? Para adorarlo. Eso es abominación a Dios. Dios no quiere eso. Deuteronomio capítulo 4, del verso 15 al 20, dice lo siguiente, y lo repito, Deuteronomio capítulo 4, 15 al 20 dice: guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, hablando al pueblo de Israel, para que no os corrompáis y os hagáis para vosotros una escultura. La manera de corromperse es cuando el hombre empezó a hacer la escultura, imagen de figura alguna, estatua de un varón o de una hembra, figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Fíjate lo que le está diciendo Dios al pueblo: no hagas imágenes de ninguna de estas cosas, ni de animales, amén, ni de aves del cielo, ni de hombre. Dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas, gente que adora al sol, que adora la luna, amén, y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ellos y tú le sirvas, porque Jehová tu Dios le ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis su pueblo por heredad. Amén. Ahí está diciendo el Señor: no corrompas tu alma, amén, no corrompas tu vida adorando las estatuas, haciendo una estatua, una imagen, ya sea de un pez, de una figura de algún animal, de alguna persona, de alguna cosa. Ni adores el sol, ni la luna de las estrellas, porque vas a corromper, porque eso es abominación delante de la presencia de Dios, porque Dios lo prohibió en las Sagradas Escrituras. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, en el verso número 8, dice, Deuteronomio 5:8, no hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le rendirás culto. Mira qué sencilla es la palabra del Señor. Lo que pasa es que la gente no lee la Biblia, por eso es que son engañados. Pero la Biblia dice: escudriña la palabra, escudriña las Sagradas Escrituras para que nadie te engañe. Alabado sea el Señor, porque hay mucha gente engañada porque no lee la Biblia, las Sagradas Escrituras, que le dicen que no lees la Biblia, que la Biblia nada puede entender nadie, pero que no, si la Biblia es un libro sencillo, es palabra de Dios para que hasta un niño la entiende. Pero el diablo, Satanás, no quiere, ni los demonios, que tú aprendas la palabra de Dios, porque sabe que cuando empiezas a leer la Biblia, la venda de tus ojos es quitada, y eso es lo que no quieren las religiones del mundo, las religiones que tienen esclavizado a tanta gente, para que no vean la verdad del Evangelio y se van a perder. Pero en esta hora, yo quiero, tú que me escuchas, yo quiero que tú busques en la Biblia y leas todos estos textos que yo estoy hablando, para que sepas que es Dios hablando a tu vida. Amén. Y Dios es soberano. Dios va por encima de los mortales, de los hombres. Levíticos 26:1 dice la Biblia: no os haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantarás una estatua, ni pondrás en vuestra tierra piedra pintada para inclinarte a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. Ahí se lo está diciendo otra vez el Señor en el libro de Levítico 26:1. No hagas ídolo, no hagas escultura, no hagas estatua, no pintes un cuadro y lo pintes y te inclines a ello para pedirle a eso, pero si eso es un pedazo de papel. Que si este es San Judas, que si este es San aquel, que si este es el San... No, eso es un papel, eso es una figura. ¿Cómo tú vas a pedirle un canto de papel? O una estatua de yeso, de mármol, de piedra, de madera. Amén, pero si es un pedazo de madera de cedro, un pedazo de madera que viene, aunque un tallador lo hizo, lo talló y le puso ahí una figura como se la imaginó. A veces hasta son cosas terribles que forman, amén, y van y le pintan y se hincan para pedirle a eso, pero si la Biblia dice que tú no te puedes hincar delante de ese ídolo, de ese pedazo de madera. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 29, la Biblia dice: siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen en su propia imaginación. Lo que la gente se imagina que es Dios. Amén. Y Dios no le agrada eso. También muchos dice en el libro de Isaías, cuando se reúnen, Isaías capítulo 45, verso 20, dice la Biblia: reúnanse y vengan y acérquense todos los sobrevivientes de los pueblos.
Son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos. Wow, escucha bien esto. Wow, qué terrible es esto. Te lo voy a repetir. Libro de Isaías, capítulo 45, verso 20. Dice: son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlo. Wow, eso es palabra de Dios. Lo dice la Biblia, la Sagrada Escritura. Amén. Que son ignorantes, que no tienen la conciencia clara, quienes llevan en una procesión un ídolo que lo cargan al hombro. Usted ha visto en las procesiones, mayormente en allá, usted va a España, hermano. Allá en España eso es algo impresionante. Montones de gente en las cofradías se ponen unos capuchos que parecen el Ku Klux Klan y empiezan a cargar una imagen enorme, amén, en procesiones, y allí empiezan a hacer mil cosas que si se las cuento usted se cae para atrás de lo que hacen allí, porque yo estuve allí, amén, en España. Y dice la Biblia en Isaías 45:20, son ignorantes los que llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlo. Ve que esos dioses no te pueden salvar. Ese pedazo de madera a ti no te salva. Ese papel que tú tienes en un cuadro ahí, amén, eso no te salva. Amén. Eso es un pedazo de papel, eso es una foto, eso no salva a nadie. Ahí no está Dios, Dios está en el cielo. Amén. Y Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, y cuando tú lo invitas entra a tu corazón a través del Espíritu Santo, y dejó un libro que se llama la Biblia. La Biblia es la voz de Dios para el hombre, que es el mapa para tú llegar al cielo, y ahí son las instrucciones que Él te da para que tú vivas una vida santa, amén, una vida íntegra en la tierra, y vivas una vida correcta aquí en la tierra. La Biblia es ese código para tú llegar a la presencia del Señor, amén, un día, en ese código que Él dejó, que es la Sagrada Escritura. Pero para llegar al cielo, sencillo, conocer a Cristo como tu Salvador, y la Biblia dice que cuando yo confieso que Cristo es el Señor de mi vida, seremos salvos. Sencillo, la gente acá lo complica y las religiones lo complican. En el libro de Isaías, amén, en Isaías 46:7 dice: lo cargan sobre los hombros y se lo llevan y lo colocan sobre un soporte, y ahí se queda sin moverse de su sitio, esa estatua. Por más que gritan pidiéndole ayuda, no les responde ni puede salvarlo de sus angustias. Eso es palabra de Dios, no es palabra de Franklin Cabá. Eso es palabra de Dios, que es soberana. Escúcheme bien y busque cualquier Biblia. Usted dirá: eso son las Biblias protestantes. Se equivoca, todas las Biblias dicen lo mismo, excepto las Biblias protestantes que usted le llama, que no tenemos los libros apócrifos. Amén. Y eso ya lo discutimos en lecciones pasadas, que los libros apócrifos son libros oscuros, que son libros históricos, que ni los primeros padres de la iglesia cristiana, amén, ni Papías, ni Erasmo, ni ninguno de estos hombres, ni Crisóstomo, amén, y la iglesia primitiva, ninguno los aprobó, amén, ni Eutanasio tampoco los aprobó, amén, simplemente porque no estaban en concordancia con la palabra de Dios, porque enseñaban cosas heréticas, y por eso no eran inspirados por el Espíritu y no aparecen en el canon. Luego fue Atanasio en el tercer siglo, que por el orden de uno de los papas lo obligó, y entonces fue que le pusieron esos libros apócrifos para que no lo mataran. Eso está en la historia, léalo con calma. Pero ahí mismo la palabra del Señor nos establece bien claro, amén, que dice que eso es una estatua que no se mueve, y dice que no te puede salvar. Amén. La idolatría te lleva al infierno, la idolatría es pecado, la idolatría te va a llevar a la condenación. Escapa de la idolatría, mi querido amigo, en esta hora. Dice en 1 de Corintios, la Biblia, en el capítulo 6, en el verso 9 al verso 10, dice la Biblia: ¿no saben ustedes que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? Está hablando el apóstol Pablo. Amén. ¿No saben que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? Gente malvada, gente que le gusta hacer mal. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, escuche bien, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que tienen trato sexual con otro hombre, homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los tramposos. Son palabras de Dios. 1 de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que los que están en idolatría no entrarán en el reino de los cielos. Amigo que me escucha, escape de la idolatría. La Biblia le dice que si usted está ahí envuelto, amén, te vas a perder para siempre, vas a perder tu alma en el infierno, en el lugar de la condenación. Escapa, amén. Lee la Biblia, busca la Biblia antes que sea tarde para tu vida.
La idolatría, amén, los idólatras van a tener su parte en el lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 21, en el verso número 8, dice: pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, y todos los mentirosos, dice, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. ¿Qué está diciendo ahí? Amén. Ahí lo que está diciendo, que los idólatras, los que adoran ídolos, los mentirosos, los inmorales, los asesinos, los brujos, los hechiceros, los mentirosos, dirán a un lago de fuego ardiendo por la eternidad. Y eso es palabra de Dios. Ningún apóstol mostró una imagen alguna de Jesús en ningún momento, ninguno de los apóstoles, ni en la iglesia del primer siglo, ni el segundo siglo, nunca nadie. Amén. Fíjese cómo vemos nosotros que el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, en el verso 8, cuando dice: ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él, sin haberle visto, se alegran con grande alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Porque los mismos apóstoles sabían que eso era una herejía, mostrar un rostro prohibido. Amén, de un Cristo que quizás ellos por ejemplo, los que estuvieron con Él lo vieron, pero los que después siguieron el segundo siglo no lo conocieron, y nadie hizo una imagen de Cristo, porque a Cristo nosotros lo aceptamos por fe en nuestros corazones. Amén. Cuando dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:8, cuando amamos a Jesucristo, al que no hemos visto, pero creemos en Él sin haberlo visto. Y eso se llama fe. El justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. En la Biblia hay un sinnúmero de textos adicionales que yo se los voy a leer, y si los quiero que usted los anote, para que usted sepa que es la Biblia que lo dice, que prohíbe la idolatría. Éxodo capítulo 20, verso 4, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Amén. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, dice el apóstol Juan: hijitos, guardaos de los ídolos, o sea, que te apartes de esos ídolos. Amén. Dice en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 9, los formadores de imágenes de talla, todos son vanidad. Amén. Los más preciosos de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Ve que los ídolos no ven ni entienden? Pues es un pedazo de madera. ¿Cómo va a hablar un pedazo de madera? ¿Cómo va a haber un pedazo de oro? Una imagen de madera, de yeso, de metal y de bronce. Pero si eso no tiene poder, si eso no habla, tiene ojos y no ve, tiene oído y no oye, boca y no habla, nariz y no respira, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina. Por eso tienen que cargarlo al hombre y ponerlo ahí estático, porque eso es un pedazo de metal, eso no tiene poder. Y la Biblia dice, amén, que los ídolos no entienden ni ven. Isaías 44, 9. En el Salmo 16, verso 4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. ¡Wow! Éxodo 23, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Primera de Corintios, capítulo 10, verso número 14, dice la Biblia: amados míos, huid de la idolatría. Amén. Huid de la idolatría. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que huyas de la idolatría, y eso lo dijo el apóstol Pablo en la Biblia. Pero ¿a quién tú le vas a hacer caso? ¿A la palabra de Dios o a los hombres? Los hombres, ningún hombre, un mortal, amén, puede ir por encima de la Biblia, la palabra de Dios. La religión no puede ir por encima de la palabra de Dios. Pero tú dices, eso fue lo que me enseñaron a mí desde pequeño. Pero tú tienes una mente para pensar. Amén. Tú eres un ente pensante que tienes que tomar decisiones. Es que si hay un barranco, un risco, un barranco por ahí, y le dice, mira, no te tires por ahí porque te vas a matar. No, a mí no importa. Y a mí me enseñaron que yo puedo brincar por ahí, no me va a pasar nada. Pero ¿dónde está el sentido común si sabes que es un barranco y te vas a matar si te tiras por ese barranco? Si te lanzas por el barranco. Así mismo es la gente. Y a mí me enseñó la religión esto. Pero tú tienes una mente para pensar, tú tienes una mente para tomar decisiones. Y lee la Biblia, que es la palabra de Dios, no palabra de los hombres. Oh, este libro lo escribieron hombres, pero ¿qué tú crees? Que los gatos escriben, y los pejos escriben, los caballos escriben.
Si ningún animal escribe, el único que como siempre he dicho, es un ente pensante que tiene capacidad de discernir, hablar, plasmar ideas y pensamientos concretos y que tiene una psiquis y un razonamiento es el ser humano. Y Dios usó al ser humano para escribir, porque un perro no iba a escribir. Y plasmó ese libro que es palabra de Dios, que ha estado por todos los siglos y ha cambiado naciones, pueblos, aldeas, individuos y sigue cambiando gente todavía. Amén. Y eso es sencillo. Y ahora con la internet usted puede buscar toda la información que usted quiera. Busca ahí cuántos musulmanes se están convirtiendo a Cristo. Cuánta gente está volviéndose al Señor de tantas religiones. Porque son conceptos religiosos. Porque ninguna religión te lleva a ningún sitio. Lo único que puede traer paz a tu alma, cambiar y transformar tu mente, tu interior y tu vida, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que vino del cielo. Cristo nunca predijo religión. Cristo lo que vino a establecer un reino aquí en la tierra. Amén. Cristo no vino a hablar de religión. Y usted dirá, mira, ahí está el hermano Caballo. No, yo no le hablo de religión a nadie. Yo no soy ni religioso ni le hablo de religión a nadie. Yo le hablo de Jesucristo. Porque fue el único que vino a la tierra. Amén. El Padre envió, aleluya, y murió por mí en la cruz del Calvario. Por mí no murió ningún líder religioso ni nadie. El que murió por mí en la cruz, aquella cruz que lo crucificaron y lo mataron, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en la Biblia dice, yo doy mi vida para darle vida a ustedes. Y por eso es que yo le sirvo a Él, a Jesucristo, el Hijo de Dios. El Emmanuel, Dios con nosotros. No conceptos religiosos. Con gente habla lo que no sabe. Amén. Además, la palabra religión es una palabra griega que es religar, que significa aquellas actividades que ligan al hombre con Dios. Amén. Son actividades que ligan al hombre con Dios. Pero estar en vicios, en bacanales y en orgías y en cuanta cosa pecaminosa, eso no son actividades que ligan al hombre con Dios. Está muy lejos de lo que es ser una persona religiosa. Porque tiene un concepto religioso. Religioso es el que tiene un concepto claro y está ligado a Dios. Amén. En el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 18, dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer una torta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice Jehová. Ve que el adorar estatua, amén, a la reina del cielo. Dice que en Jeremías 7:18, provocando a ira a Dios. Por eso que usted ve a veces la ira de Dios sobre tanta gente. Porque provocan pueblos que provocan la ira de Dios. ¿Por qué Haití está en esa condición, Haití, hasta el día de hoy? Usted no sabe que en el 50 y algo, el 53, si mi mente no me falla, Papá Duvalier fue allí al Palacio Presidencial en Haití y sacrificó una celda a los demonios a través de una ceremonia vudú y le dedicó el país a Satanás. Luego murió Papá Duvalier y su hijo, Baby Duvalier, también hizo lo mismo y le dedicó el país a Satanás. Sacrificaron una celda con una ceremonia vudú y le dedicaron al país a Satanás. Y el país está esclavizado en el satanismo, en el vudú y en el oscurantismo, en el paganismo. Y eso es ira, porque la Biblia dice que provocan a ira a Dios. La gente habla, dice, porque Dios es amor. Claro que Dios es amor. Uno de sus atributos comunicables se llama amor. Pero la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los impíos. Eso está en la Biblia, la palabra de Dios, no lo digo yo. Amén. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los impíos, aquel que practica el pecado, aquel que está alejado de Dios. Pero la gente hoy todo el día con paz y amor, no se engañe. Dios es un Dios de amor, pero un Dios de justicia, que viene y castiga. Amén. Usted tiene un hijo, yo tuve 3 hijos, 4 hijos. Amén. Pero eso no dejé de darle su azote cuando tenía que darlo. Yo no dejé de amarlo, sigue siendo mi hijo. Lo sigo amando con todo mi corazón, pero tenía que corregirlo. Amén. Y darle su azote para corregirlo, mandarle disciplina y darle carácter. Así es Dios con los pueblos de las naciones. Dios ama a los pueblos, Dios ama a la gente, pero corrige a la gente porque Él es un Dios santo y celoso, dice la palabra del Señor. Amén. Y los pueblos provocan a ira a Dios con sus acciones y sus actitudes cuando se van en contra de los estatutos que Dios ha ordenado en su palabra. Porque Dios brega en un macro, no brega en ese micro, alabado sea el Señor, brega como naciones, como pueblo. En el Salmo 135, en el verso 15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Amén. Ve que son manos de hombre, que ahí no está Dios en el asunto. Podemos seguir leyendo muchos versos de la palabra del Señor. Amén. Vamos a leerles 2 más. Por ejemplo, en Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra.
Ahí está hablando el profeta Habacuc, uno de los profetas menores de la Biblia, el Antiguo Testamento. Capítulo 2, verso 18. ¿Qué está diciendo él a través, inspirado por el Espíritu de Jehová, Dios hablando a través del profeta? Una pregunta, dos preguntas hay ahí. ¿De qué sirve la escultura, amén, que esculpió al que la hizo? O sea, ¿de qué me vale yo hacer una estatua? Dice, la estatua de fundición que enseña mentira, porque eso es lo que practica, adorarla, eso es una mentira. Porque eso dice que es una imagen muda. Y el que la hace se pone a confiar en un pedazo de metal, de yeso, estatua de fundición que él mismo creó. Jeremías capítulo 51, verso 17 dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene conocimiento. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Ay, ay, ay. ¿Escuchó eso ahora, mi querido amigo, hermano? Yo le estoy enseñando lo que dice la Biblia, lo que la Biblia condena a la idolatría. Quizás esto no te lo enseñó tu religión, tu líder espiritual, pero yo te lo estoy enseñando hoy para que tú salgas del oscurantismo y veas qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios. Amén, no es ningún líder, no soy yo. Yo estoy repitiendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Jeremías 51, 17. ¿Qué está diciendo ahí? Que todo artífice de escultura, todo ídolo es mentira, no tiene espíritu. ¿Ves que no tiene espíritu? Es un pedazo de yeso, eso no tiene vida. ¿Cómo tú te vas a inclinar delante de una estatua, a cargarla por toda la plaza? Una estatua. Amén. Pero si eso es un ídolo, eso es un pedazo de yeso, si se cae se hace pedazo, se hace cantos en la brea, o en el cemento, en el asfalto. Al Dios verdadero hay que rendirle alabanza y adoración, porque Dios no comparte su adoración con nadie, solamente le pertenece a Él. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 4, en el verso 8 al 10, ahí nos habla de la famosa tentación de Jesús, cuando vino Satanás a tentar a Jesús, y dice, y otra vez lo llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado tú me adoras. Amén. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. ¿Ves que al que hay que servir solamente es a quién? Al Señor. Aleluya. Es el único Jesucristo que merece toda adoración. Al Señor tu Dios adorará, le dijo Jesús a Satanás. A Él lo único que hay que adorar es a Jesucristo. Pero Satanás lo que quiere es que la gente lo adore. ¿Y cómo? A través de una estatua. Para que la gente caiga en idolatría y pequen contra Dios y se pierdan. Esa es la mentira de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso es importante, y en 1 Corintios capítulo 10, verso 14 al 21, ahí lo puede leer, ¿verdad? Cuando Pablo dice, está hablándole y enseñando, donde dice, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes bien digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Amén. Y yo no quiero que vosotros se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Está hablando Pablo, 1 Corintios capítulo 10, verso 14 en adelante. Ahí está hablando que cuando estaba enseñando de la Santa Cena, había gente que iba, enseñaba o tomaba la Santa Cena o la comunión y luego se iban a adorar una estatua. Y Pablo le llama a eso, ¿qué? Mesa de los demonios. Dice, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes estar adorando al Señor y adorando estatuas y adorando ídolos, porque eso es idolatría, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Oh, gloria, no, eso es lo que está estableciendo el apóstol Pablo. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Amén, con los altares, con las imágenes, con las esculturas, con los bustos, amén, estatuas, que dice Dios en su palabra en Deuteronomio 7:5, mas así habréis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Eso dice la palabra del Señor. Destrúyalos, sácalos de su casa. Fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Saquen las imágenes, quemen esas estatuas. Eso es abominación delante de mí. Estoy hablando la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 7, verso 5.
en esta hora tú me escuchas, tienes ídolos en tu casa, sácalos de tu casa. Eso la Biblia dice que es maldición, eso a Dios no le agrada. Sácalos de tu casa, te vas a perder. Eso es el pecado de idolatría. Eso es lo que quiere Satanás, que tú adores esa estatua. Amén. Para perderte, aleluya, y para que te pierdas en la idolatría y no te salves, porque la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. En el día de hoy existe un culto terrible, amén, y dramático a María, la madre de Jesucristo. Amén. Se llama la Mariología. La Mariología enseña que la Virgen o María, que está expresada en el Antiguo Testamento, en la persona de Eva, en la persona de Ruth, que la Virgen María está expresada en la persona de Judith, que la Virgen María está expresada en la Tsunamita del libro de Cantares que escribe Salomón, que está expresada en la hija de Sión y que está expresada en la nube que vio el siervo de Elías, Jesse. Esto es increíble. Eso es lo que expresa la Mariología. El concepto básico de la Mariología enseña eso. Que en el Antiguo Testamento hablaba de la Virgen María. Mira, eso es una aberración teológica. Eva no era María. Eva era la esposa de Adán. Oh, gloria al nombre del Señor. Ruth, aleluya, no era la Virgen María. Ruth era una moabita, una mujer gentil, que se casó con Boaz. Alabado sea el Señor, que fue la abuela del rey David. Amén. Y Judith por igual. La Tsunamita, que era una muchacha que vivía en Sunam, que en el libro de Cantares Salomón le escribe a ella los 4 poemas, que era la más que él quería de su harén. Que la hija de Sión no es la Virgen María, la hija de Sión se refiere a Jerusalén en la Biblia. Que la nube pequeñita que vio Jesse, el profeta, cuando hubo una sequía de 3 años y medio en Israel, y ahora el profeta Elías sube a la montaña con su siervo Jesse, y allí oró 7 veces Elías, y le dijo, mira a ver qué ves ahora, y dice que Jesse miró y dijo, veo a lo lejos una pequeña nubecita, como la palma de la mano que sube, que va subiendo. Amén. Y él dijo, pues vete, avanza y vete a dile al rey Acab que un gran diluvio se acerca, porque se terminó la sequía. Eso era una nube de agua, eso no era la Virgen María. Wow, mira, cuando uno lee todas estas cosas, bueno, esto deja uno atónito. En el Concilio Vaticano II, amén, ahí se estableció de que María era madre de todos los hombres. María no es la madre de todos los hombres. Amén, María nació allá empezando el primer siglo. Oh, gloria al Señor, que era una muchacha que pertenecía al pueblo de Israel, que se guardó para el Señor virgen, y se guardó para el Señor como las demás se guardaron, pero simplemente que Dios halló gracia en María, porque una tenía que ser, no pues sean todas a la vez, una sola tenía que ser, y ella fue la escogida. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso fue que ella dijo, bendita entre todas las mujeres, o sea, soy bendecida porque Dios, de entre todas Dios me escogió a mí para traer al Redentor al mundo, a Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor, porque María y José estaban casados. La gente cree que María, que cuando dio a luz a Jesucristo y se quedó virgen, pero eso es un disparate. Amén. Eso no aparece en ningún concepto de la teología, ni en ningún libro de hebreo, griego, ni en las traducciones originales, los idiomas originales. María tenía esposo. Por eso fue cuando José quiso, y le voy a dar la historia para que la comprenda. En el concepto histórico era, cuando unas mujeres se casaban, el esposo iba a su casa y la esposa iba para su casa. Podían verse, podían hablar, pero no podían convivir sexualmente hasta que se cumpliera el año. Por eso era que estaban desposados. Y en ese año de interín, ellos bajan amén, en ese año ellos podían hablar. Y en ese año es que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo hizo sombra en María, la cubrió, amén. Y por obra del Espíritu Santo, ahí queda embarazada, amén, para traer a luz al Redentor, a Jesucristo, aleluya, el Emmanuel, el Señor, Dios con nosotros. Por eso cuando José ve que la barriga empieza a crecerle, dice la Biblia en Mateo que él quiso huir por la noche, ¿por qué? Para no pasar una vergüenza. Mira, esta muchacha, estamos casados y ahora está embarazada y mío no es, así que me la jugó mal. Y entonces se sentía avergonzado y ahora quiere huir. Eso está en la Biblia, el libro de Mateo, léalo con calma. Y él quería huir porque para no pasar la vergüenza, 1 y 2, la ley decía que si eso ocurría había que apedrearla y él no quería estar para cuando la apedrearan. Pero Dios interviene con su misericordia y le dice a José en sueño, José, no temas de tomar a María tu mujer. ¿Ve que era su esposa?
Amén. No temas de tomar a María tu mujer, porque lo que está engendrada en ella es obra del Espíritu Santo. Nadie la ha tocado. Eso está en la Biblia, la palabra de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Y de ahí dio a luz a Jesucristo. Y después se unió en matrimonio con José, porque ese era el marido de ella. Y tuvieron más hijos. Y la Biblia dice que tuvieron hermanas y hermanos. Oh, por ahí la religión histórica enseña que no tuvo hermano o hermana. Por eso está en la Biblia, cuando dijo, mira, ahí están tus hermanos y están tus hermanas, están contigo ahí. Jacobo era hermano carnal de Jesús, uno de los apóstoles. Ay, 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 mi alma adora la gloria del Señor. Amén. Pero la quieren santificar la Iglesia Católica para endiosarla, para llevarla a millones a la idolatría, para que la gente se pierda y pequen en la idolatría. Cuando eso es una abominación, que ya lo leí todos los textos y hay más de la Biblia que prohíbe la adoración a estatuas y adoración a otras personas antes que a Dios. Amén. Juan Pablo II, en uno de sus congresos, dijo que María era corredentora con Cristo. Mire, eso es una blasfemia, decir que María es la que redime al hombre. Si el único redentor que puede redimir al hombre fue Jesucristo, que nos compró con su propia sangre. María no compró, no murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Era redimir, comprar. Cristo nos compró con su sangre, a precio de sangre. María no derramó ninguna sangre. María no es corredentora. María cumplió su papel de ser la que trajo a Jesús al mundo y nada más, y sirvió a Jesucristo. Y dice la Biblia, que aparece en el libro de capítulo 2 del libro de los Hechos, que allí estaba María en el aposento alto con todos los apóstoles, amén, y con todos los demás, aleluya, hasta que murió como cualquier ser humano y se fue al cielo. Y allí está en la presencia del Señor, esperando el día de la resurrección. Nada más. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Oh, gloria al nombre del Señor. El Papa Francisco dijo, y voy a leer esto porque esto fue hace poco, me lo enviaron un video y lo pude sacar también algunas cosas porque me impactó grandemente y pude ver este video y eso está lo puede buscar en YouTube y ahí lo va a conseguir. El Papa Francisco dijo unas aberraciones ahí terribles acerca de María. ¿Y sabe lo que dijo? No es posible crecer sin la ayuda de María. Pero ¿cómo es eso si la Biblia dice que en Romanos capítulo 10, 17, para que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, donde yo crezco cada día en la fe, es en Cristo Jesús, no es con la ayuda de María? María está en la presencia del Señor. Oh, gloria a Dios. Dijo, una iglesia sin María es un orfanato. O sea, que carece, oh, gloria al Señor, de padre, porque un orfanatorio donde no tienen padre y no tienen madre, un orfanatorio que no tiene a nadie. Pero no, porque no tenemos a María, somos huérfanos. No, Señor. La Biblia dice, Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Oh, gloria al Señor. En el Salmo 91 dice, y a sus ángeles mandaré cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos solos, los ángeles del Señor están con nosotros. Jesucristo está con nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús subió al cielo dijo, yo me voy, pero yo enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días, y Él me glorificará a mí, y Él tomará de lo mío y se lo hará saber, y se lo hará saber. Amén. Porque seréis llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes, dentro de ustedes. Así que no estamos huérfanos nada, y que el que no tiene a María está huérfano. No, Señor. Dijo que María nos enseña y nos educa. María no enseña a nadie. María está en el cielo, como los demás que han precedido y han muerto en Cristo Jesús, están en la presencia del Señor. El que enseña es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, la Biblia dice, las Sagradas Escrituras son para enseñar, educar, corregir, instruir al hombre en justicia. Amén, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando. Es la Sagrada, es la Escritura la que te enseña y la te educa, no es María. También dijo Francisco el Papa, que un devoto de María no se condena. Wow. Que un devoto de María no se condena. Pero en Hechos capítulo 4, verso 12, ¿qué dice la Biblia? En ningún otro hay salvación, solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo, en quien podamos nosotros ser salvos, en Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. El que tiene a Cristo no se condena. El que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida eterna. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Porque Jesucristo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que tenga la vida eterna. Amén. Así que nadie se condena, amén, si tiene a Cristo en el corazón. No es a María, es a Cristo Jesús. Es un disparate del Papa Francisco. También dijo que María ayuda a Jesús a bajar del cielo. Amén. Mire qué disparate. Y que María ayudó a Jesús a bajar del cielo. Y eso está en YouTube. Eso está, lo puede ver en YouTube cuando estuve en Colombia ahora hablando esto. Amén. El Padre fue el que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Y les repito el texto otra vez, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Cristo. ¿Para qué? Para que todo el que quiera en Cristo sea salvo. El Padre fue que envió a Jesucristo. No fue María que hizo bajar a Jesús aquí a la tierra, no. Porque si María bajó a Jesús a la tierra, indica que María existió antes que Jesús. Son cosas que a veces la gente no las puede comprender, el engaño que tienen a tanta gente, amén, en adorando a María. Cuando María fue una mujer, mire, María en el cielo estará mirando para acá abajo y, amén, y estará allá hasta llorando en la presencia de Dios al ver tanta idolatría, como le están y que adorándola a ella, cuando la Biblia dice que hay que adorar al Todopoderoso Dios. Bueno, fue en Apocalipsis, dice que vino un ángel y dice que Juan se quiso postrar para adorarlo y el ángel lo cogió de la mano y dijo, no, levántate, que yo soy un siervo igual que tú. Adora al Creador, al Dios del universo, al Dios Todopoderoso. Ningún ángel acepta adoración. Nadie, solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, ningún mortal ni ningún hombre. Pero la Iglesia Católica ha endiosado a María, amén, le dan más culto a María, y le dan más culto y le adoran estatuas. Hay 20,000 vírgenes de María, de qué sé yo qué, amén, porque no leen la Biblia, porque Roma los tiene engañados. Amén, el imperio católico engaña a la gente diciendo que adoren a María, cuando eso es pecado en la presencia de Dios. Eso está en la Biblia, la Sagrada Escritura lo prohíbe. Yo sé que a muchas personas cuando hablan estas cosas dicen, pero eso no es así, y quizás pueden decir, usted diga lo que quiera, la Biblia lo dice, la palabra del Señor, y la Biblia es soberana, que va por encima de mí, encima de ti, por encima de pastor, evangelista, encima de religión, encima de concepto, amén, encima de quien sea. La Biblia, la palabra de Dios es soberana. Oh, gloria, la Biblia dice que hay que adorar al Dios del universo, al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Eterno, el Verbo encarnado. Él es digno de toda adoración. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Mateo capítulo 2, verso número 10 al 11, dice, y al ver la estrella, se regocijaron en grande gozo, y al entrar en la casa vieron a un niño allí con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Así tenemos que hacer nosotros, postrarnos delante del Señor y adorarlo, porque Él es el único Dios verdadero que está sobre todas las cosas. Amén. La Biblia dice que a Él se le dio autoridad, a Jesucristo el Padre le dio la autoridad a Cristo de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Jesucristo dijo, a mí se me ha dado toda la autoridad. Cristo tiene todo el poder. Amén. Por ser el verdadero Dios y único en todo el mundo, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el Redentor del mundo, el que se encarnó, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y termino con primera de Timoteo 2:5 que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Palabra de Dios, primera de Timoteo 2:5. Amigo, lo que quiero en esta noche, que quizás te suena un poco, ¿verdad?, fuerte, chocante a tus conceptos religiosos, pero es para que tú entiendas la realidad de lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y te lo digo con mucho amor, es para que tú no te pierdas. La Biblia, busca una Biblia, lee la Biblia. Amén. Si tienes estatuas en tu casa, saca eso de tu casa. Eso a Dios no le agrada, eso lo dice la Biblia, porque eso es abominación delante de Dios. Ahí no está el Señor. Quita todo eso, híncate de rodillas, habla con Dios en el cuarto solo. Amén, habla con Dios y verás que tu vida va a cambiar. Lee la Biblia, busca una Biblia, léela, cómprala, léela en tu casa y léela. Y ahí Dios se te va a revelar a tu corazón y a tu vida y vas a ver qué es lo que Dios quiere para ti. Así que en esta noche Dios te me bendiga. Le pido que este mensaje tú lo reproduzcas a todas tus amistades, amén, para que muchos puedan escuchar esta palabra del Señor, amén. Esta noche quizás mucha gente no entró porque estos temas no le gustan a mucha gente, porque es que tenemos que hacerlo, porque alguien tiene que enseñar todos estos temas para que la gente pueda salir del oscurantismo y puedan encontrar la verdad y la Biblia, la palabra de Dios,
es la verdad. Amén. Así que Dios te me bendiga. Hasta el próximo miércoles en una nueva edición o más de un programa más con su hermano el evangelista Franklin Cava. Dios te me bendiga. Buenas noches y bendiciones.